Hola, soy Manuel Contreras Martínez del grupo 513 de Física 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre el efecto suelo o efecto piso. Así que para ello yo quise abordarlo de dos perspectivas, una teórica y la otra práctica. En la teórica abordaremos tal efecto a una mayor escala, es decir, la explicación actual mediante el modelo del avión en gran escala, y en la práctica intentaremos simular tal efecto con un avión de papel. Para ello debemos de considerar que el efecto suelo se le considera un fenómeno aerodinámico. Y este fenómeno ocurre solamente cuando, en este caso, nuestro avión se encuentra cerca de una superficie, considerando como superficie el suelo o inclusive el agua, ya que tales medios alteran significativamente el flujo de aire que atraviesa por el ala. Y de esta manera se surgen dos cambios significativos. Entre ellos tenemos a la sustentación y a una disminución en cuanto a la resistencia aerodinámica que va a tener nuestro avión. Como tal, la sustentación se refiere a un empuje que sufre nuestra ala del avión y con ello se puede entender que le da una mayor disposición a seguir en el aire. Pero tal sustentación viene a partir del principio de Bernoulli, que establece que entre una mayor velocidad tengamos, la presión será baja, y caso contrario, cuando tenemos una velocidad baja, la presión que tendremos será muy alta. Además es importante considerar el diseño que tienen las alas de los aviones, ya que están diseñados para recibir una mayor velocidad de la parte de arriba que la de abajo. Y tal diferencia de presiones es lo que provoca finalmente el efecto suelo, derivado también en parte por el principio Bernoulli. Entonces entendemos que la parte superior de nuestra ala tiene una velocidad muy alta, pero con ello conlleva una presión baja. Y en misma medida la parte de abajo de nuestra ala tendrá una baja velocidad, pero por el contrario tendrá una mayor presión. Y tal diferencia de presiones hace finalmente que el ala quede suspendida en parte por este efecto, y se eleve de tal manera que no le implique un mayor esfuerzo. Simplemente actúa, en otros términos, como un colchón, el cual ayuda a que nuestro avión se mantenga sin generar o provocarle un mayor esfuerzo. Otro factor en cuenta que se tiene para este efecto suelo es la resistencia inducida y la formación de los vórtices que pueden formarse en las dos alas. De esta forma, la resistencia inducida es un contrarreste de la altura que puede tener nuestro avión, y de esta manera se puede entender que entre mayor resistencia inducida tengamos, el efecto suelo puede ser menos perceptible. Es interesante mencionar que la resistencia inducida viene en parte por el fenómeno anterior de sustentación, es decir, por la diferencia de presiones. Cuando tal diferencia de presiones existe, obliga al aire a que se mueva a los extremos de las alas, y en este movimiento obligado provoca que se formen vórtices, eh, que inhiben y contrarrestan la altura que se pueda formar. Y de esta manera tenemos que entre mayor sustentación tendremos una mayor resistencia inducida. El por qué el efecto suelo disminuye y altera significativamente la resistencia inducida se debe a que en este caso tanto el suelo como el agua actúan como barreras físicas que impiden el flujo de aire en la parte baja del ala, y de esta manera, con la explicación anterior de la sustentación, provoca que esta manera obligada en la que se formaban los vértices sea cada vez más reducida, y provoca que en el avión se cree una mayor facilidad para que el avión se mantenga en cierta altura y planee de mejor manera. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podremos determinar que cualquier barrera física, tanto el agua o el suelo, actúan de tal manera que reducen los vórtices creados, alterando las presiones y de esta manera la sustentación. Y de tal manera tenemos que la sustentación de la parte de abajo se vuelve mucho mayor, y esto provoca una diferencia de presiones que hace un empuje hacia arriba en nuestro avión. De tal manera hace la movilidad del avión más fácil,
y mantiene una altura considerable. Una vez hemos concluido con esta parte teórica, podremos ir con la práctica y veremos si se cumple tal principio. Analizando el video con un poco más de detenimiento, podremos ver cómo la ruta que tenía determinado el avión era un poco notoria. Sin embargo, cuando pusimos, en este caso yo, de mi barrera física un folder representando el suelo, pudimos ver cómo esta diferencia de presiones hizo que tal ruta sufriera un cambio. En este caso de ir así, en apariencia, al introducir esta barrera física, podemos ver cómo hace este cambio, significando ese empuje hacia arriba que anteriormente expliqué. Con esto tenemos que el efecto suelo tiene una gran importancia e incluso se puede demostrar. Sin más que agregar por el momento, les agradezco por haber visto el video y como sugerencia adicional les podría decir que el avión que hagan en este caso para esta práctica tiene que ser conforme a los criterios que mencioné. Debe de tener una cierta resistencia al aire, pero debe estar hecho usualmente por materiales ligeros para que justamente exista esta interacción y sea notoria. Inclusive puede haber videos en donde tal avión, si se tiene un objeto un poco más grande y a cierto ángulo, podremos ver cómo seguirá volando a esa altura y se mantendrá.